Bien, a continuación vamos a entrar en el estudio de anemias en las que hay anomalías en el hierro. Vamos a discutir, porque podemos incluir en los mismos esquemas, las situaciones de carencia de hierro, ferropenia, las de mala utilización del hierro, anemia de enfermedad o de trastornos crónicos, y también anemias en las que existe un exceso de hierro. Para ello, en primer lugar, habría que recordar, a propósito de la pregunta 17 y del esquema número 8, cómo es el metabolismo normal del hierro, para ver cómo se altera tanto en la situación de ferropenia como en la anemia de enfermedad crónica y observar, por tanto, similitudes y diferencias, que serán la base del diagnóstico diferencial. Hay que recordar a su vez que la síntesis de hemoglobina en los precursores eritroides se basa en que, por una parte, el precursor sintetiza las cadenas de hemoglobina en los ribosomas y sintetiza la protoporfirina en las mitocondrias, pero necesita hierro. El hierro no lo sintetiza la célula, se le aporta. ¿De dónde viene el hierro? El hierro tiene un origen tanto endógeno como exógeno. El hierro endógeno procede de la destrucción de los hematíes viejos, los hematíes enfermos. Se recupera ese hierro que volverá a la médula ósea para fabricar nuevos eritrocitos. Y la fuente exógena es obviamente la alimentación, a la que se refiere el esquema del metabolismo del hierro que vamos a tratar a continuación. El problema es que gran parte del hierro alimentario viene en forma iónica poco preparada para su absorción, en forma férrica, con lo cual el primer paso podría ser la reducción al ion ferroso, que es el que se absorbe bien. Esta reducción fundamentalmente es producida por el ácido clorhídrico gástrico. Así, en forma ferrosa, el hierro se va a absorber en tramos proximales del intestino delgado, fundamentalmente duodeno y yeyuno proximal, y de ahí pasará a la sangre, donde será transportado por la transferrina a las diversas células del organismo, pero mayoritariamente a los precursores eritroides. Allí, los precursores utilizan el hierro para la síntesis de hemoglobina y el sobrante quedará depositado en los macrófagos medulares en forma de hemosiderina o ferritina, proteínas de depósito del hierro. Al margen de que la médula tenga sus propias reservas de hierro, vemos también en el esquema que hay depósitos extramedulares, fundamentalmente en el hígado, donde el hierro está también en forma de hemosiderina o ferritina en macrófagos de diversos órganos. La mayor parte del hierro del organismo, tanto como un 70%, se encuentra en la propia molécula de hemoglobina. Eso hace entender que en la pregunta 17, la respuesta falsa respecto al metabolismo del hierro sea la número 1, puesto que la mayor parte del hierro del organismo no está en el depósito, sino ya incluido dentro de la molécula de hemoglobina. ¿Cómo se altera el esquema que estamos estudiando en una ferropenia? ¿Cómo se altera la anemia de trastornos crónicos? En la ferropenia podríamos decir que el resumen es que se altera la columna de la izquierda del esquema. Algo falla allí. Falla la nutrición, no hay ácido clorhídrico, falla la absorción intestinal, o bien directamente hay una pérdida de hierro directamente de la sangre por una hemorragia crónica. Evidentemente, en estas circunstancias, por el camino de la columna llega menos hierro a la médula ósea y, por tanto, el organismo tiene que emprender la utilización de los depósitos del hierro, tanto a nivel medular como extramedular. Por eso, la primera alteración que podemos reconocer en un paciente que tenga falta de hierro va a ser la disminución de los depósitos, y los depósitos están reflejados por la ferritina sérica. Cuando uno acude a la pregunta número 19, cuál es el primer parámetro de laboratorio que se altera en la ferropenia, habrá de responder que lo primero que se altera son los depósitos y, por tanto, la respuesta número 2. Muchos pacientes, la única alteración que tienen en su carencia de hierro es un descenso de ferritina. Esa situación debe el nombre de ferropenia pre-latente. Cuando una persona recibe tratamiento con hierro, pregunta número 20, digamos que la película es a la inversa. Todo se va normalizando, lo último que se normaliza son los depósitos, y por eso el tratamiento con hierro en una anemia ferropénica, se entiende tras la eliminación de la causa, debe mantenerse hasta la normalización de los propios depósitos. Por lo tanto, en la pregunta 20, la respuesta volvería a ser ferritina. ¿Cómo se altera este esquema en las anemias de trastornos crónicos? Pues aquí vamos a encontrar fundamentalmente dos fallos, uno más importante que otro. El fallo, digamos, menor estaría en una menor absorción intestinal hacia la sangre, y el fallo realmente grave va a ser la salida del hierro de depósito de los macrófagos, que no va a pasar ni del macrófago medular al eritroblasto ni del extramedular a la sangre, con lo cual podríamos concluir que en una anemia de enfermedad crónica vamos a tener por una parte un descenso del hierro sérico y por otra parte una disminución
de la hemapoiesis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre las dos formas más frecuentes de anemia microcítica? La ferropénica en primer lugar y la anemia de trastornos crónicos en segundo. Bien, pues según el esquema previo hemos visto que habrá cosas que pueden ser semejantes y cosas distintas. El diagnóstico diferencial se hace por métodos indirectos habitualmente, por el estudio de parámetros bioquímicos sanguíneos. Había también el esquema de la pregunta que viene a continuación, que estarían incluidos en el esquema número 9. Empezaría recordando que si nosotros solicitamos el hierro sérico, es decir, la sideremia, a pacientes con ferropenia, obviamente veríamos que tienen menos hierro también en la sangre. Pero en la enfermedad crónica, con los comentarios hechos en el esquema y las preguntas anteriores, hemos dicho que también había menos hierro en sangre, con lo cual hay que entender que el concepto de hiposideremia no es equivalente a ferropenia. Hiposideremia, poco hierro en sangre, tienen las dos situaciones. Ferropenia, poco hierro en el organismo, solo tiene la primera. Luego, la base del diagnóstico no basta en la determinación de hierro, sino en las proteínas relacionadas con el hierro que hay en la sangre, que son la transferrina y la ferritina. Con la transferrina tenemos un pequeño problema porque a su vez hay dos parámetros distintos, que son la concentración y la saturación. La concentración de transferrina ha recibido nombres diversos a lo largo del tiempo, pues, por ejemplo también el término capacidad ligadora de hierro plasmático. La respuesta del organismo a la ferropenia consiste en el incremento en la concentración de transferrina, con lo cual en la ferropenia existe un aumento de la concentración de transferrina que no va a existir cuando hay una mala utilización del hierro, anemia de trastorno crónico. Por eso ese parámetro, como el esquema número 9 demuestra, es un parámetro que sí es diferente en las dos situaciones. No así, por ejemplo, con la saturación. La saturación de transferrina puede estar descendida en las dos, tanto en la ferropenia como en la anemia de trastornos crónicos. Por eso, cuando acudimos a la pregunta número 21, ¿cuál de los siguientes parámetros diferencia mejor ferropenia y anemia de enfermedad crónica?, encontramos que es la concentración la que mejor define. En la pregunta número 18 es obvio que lo que no ocurre en la anemia ferropénica es la baja concentración de transferrina, respuesta número 3. Pero volviendo otra vez al esquema de diagnóstico diferencial, nos falta por comentar el valor de la ferritina sérica. La ferritina sérica transmite el nivel de depósitos del hierro, con lo cual también es un buen parámetro de la diferenciación. Por tanto, en la ferropenia se encontrará disminuido porque los depósitos están disminuidos, y en la anemia de trastornos crónicos no estará disminuida la ferritina sérica, puesto que no hay un descenso de los depósitos, simplemente una mala utilización de esos depósitos. Contemplando ese esquema vemos, por tanto, los dos parámetros a priori más útiles del diagnóstico diferencial serían la concentración de transferrina y la ferritina. Si nos preguntasen cuál de ellos sería preferible, podríamos decir que podríamos empezar mirando la ferritina, y si la ferritina sérica está disminuida, el diagnóstico de ferropenia es seguro. No se puede traducir esta situación a la inversa, entendiendo que si una ferritina sérica no está descendida es que no hay ferropenia, puesto que conviene recordar que la ferritina, al margen de transmitir los niveles de depósito del hierro, es un reactante del organismo que se puede elevar tanto en procesos infecciosos como inflamatorios o neoplásicos. La coexistencia de una ferropenia con alguno de estos procesos puede hacer que la ferritina, aún habiendo ferropenia, no esté disminuida. Por eso, si lo que nos preguntasen es cuál es el parámetro o la forma más exacta de diagnosticar o diferenciar entre ferropenia y anemia de trastornos crónicos, nuestra respuesta no debería ser un parámetro indirecto como los que hemos citado, sino el estudio directo de la médula ósea. Si acudimos a la médula y en la médula no hay hierro ni en precursores eritroides ni en macrófagos, el diagnóstico de ferropenia es cierto. Si no hay hierro en precursores eritroides y hay mucho hierro o abundante hierro en los depósitos, es que se está utilizando mal. Y por lo tanto, esa sería la prueba más útil para el diagnóstico diferencial, siempre que entendamos que es una prueba que no es necesaria las más en las veces. La pregunta número 22 nos va a llevar a recordar que en la anemia de enfermedad crónica el problema no es solo la mala utilización del hierro, como hemos comentado en preguntas previas,
sino que es una anemia de mecanismo complejo. La respuesta a SUNEIDOS nos recuerdan otros mecanismos que colaboran en la anemia de los trastornos crónicos, una cierta falta de producción de eritropoyetina y una inhibición de eritropoyesicocitocinas. Es una pregunta en la que, con conocimientos previos por otros comentarios que hemos hecho en la clase, se podría contestar directamente que lo incorrecto es la número 3, puesto que hemos entendido que el concepto de sideroblasto es el de un precursor eritroide que tiene mucho hierro. Y hasta ahora en las anemias, tanto ferropénica como de trastorno crónico, habrá de haberse entendido que no puede haber incremento de sideroblastos. En la ferropenia porque no hay hierro, y en la anemia de enfermedad crónica porque el macrófago no cede el hierro al precursor eritroide. En la número 23 nos vamos a encontrar una situación opuesta a la que hemos definido hasta ahora. Porque si volvemos al esquema, veremos que el resumen de una ferropenia podría ser que falta hierro en sangre y falta hierro en depósitos. Y el esquema de una anemia de trastorno crónico, su resumen sería que falta hierro en sangre, pero no falta depósitos. Cuando observamos el enunciado de la pregunta 23, nos encontramos con una anemia en la que existe exceso de hierro en sangre y a la larga también en depósitos. Estaríamos en una situación que sería la tercera, de la que íbamos a hablar, anemias que tienen un exceso de hierro. Anemias con exceso de hierro conviene recordar que va a haber fundamentalmente 3 de cada MIR, que va a ser, por una parte, la respuesta a la pregunta, las sideroblásticas, la respuesta número 2, pero como hay anemias sideroblásticas incluidas en los síndromes mielodisplásicos, aquí nos sale una segunda forma de anemia con exceso de hierro, que serán los síndromes mielodisplásicos, de los que luego nos referiremos. Y la tercera forma de anemia con exceso de hierro va a ser la talasemia grave. Con esto entonces hemos revisado las situaciones de anemia y la patología del hierro. Cuando falta ferropenia, cuando no se utiliza apropiadamente anemia en trastornos crónicos y cuando existe un exceso de hierro.